7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. Estamos ya conectadas con la abogada Ligia Cobo y es una de las perjudicadas, digamos, por el accionar del ex contralor subrogante Pablo Ceni. Finalmente, él ha sido censurado por unanimidad en la Asamblea Nacional. 136 voluntades decidieron darle una censura política, que como lo decía Alexis en su comentario, en este punto ya es solo un saludo a la bandera, pero finalmente da cuenta de que pese a todas las diferencias de criterio al interior de la Asamblea Nacional, al menos en esto, pudieron juntarse, pudieron reunir sus coincidencias y censurar políticamente a este nefasto personaje que ha manchado la imagen institucional de la Contraloría General del Estado. ¿Cómo está, abogada Cobo? Buenos días, bienvenida a Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo evalúa usted el desenlace que tuvo el juicio político en contra del señor Pablo Celi y la forma como él respondió a cada una de las causales por las que se le destituyó ayer? Se le censuró ayer, perdón. Muy buenos días, Licenia, Alexis y con toda la teleaudiencia de Pichincha Comunicaciones. Sí, efectivamente ayer tuvimos un discurso, como Pablo mismo lo anunció, una tragicomedia que fue, él fue su creador, él fue quien operó esa tragicomedia desde el 2017 en el país. Él se refirió, como todo el Ecuador pudo presenciar ayer, trató de el pigmeo mental a todos los asambleístas, se refirió que se había violentado el debido proceso y una serie de epítetos que se confirieron hacia todos los asambleístas. Es decir, en la cuna de la democracia tuvimos nosotros presentes y pudimos confirmar quién es, de quién se trata este oscuro personaje. Es decir, esos excesos de que él hablaba, esa violación al debido proceso, no fueron sino otra cosa que creadas por él mismo, ¿no? Un ser que es el cabecilla de la fuerza oscura del mal, ayer tuvo una presencia y un discurso en el cual fue simplemente a deslegitimar todo un proceso que ha sido, digamos, eh, iniciado, que ha tenido voces desde el 2017. Entonces creo que esta tragicomedia a la que él mencionó, se olvidó que él fue su creador. Él fue creador de cada una de las cosas que ayer mencionó. Él fue el que él creó en contra de muchos auditados en el país. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, un gusto saludarle. En la resolución que fue aprobada para la censura, se establece como la causal para darse ese hecho el incumplimiento de funciones. La Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República del Ecuador no prevén o no preveían otro tipo de causales o de argumentos para llegar a este momento. ¿Tenía que haber sido así, el incumplimiento de funciones? ¿No había otro camino? Correcto, Alexis y Licenia, y televidentes. Es decir, la ley determina quién, digamos, tiene el control político, en este caso a ciertas autoridades del país, determina que es la Asamblea Nacional. Asimismo, la ley propia determina cuál es el procedimiento para llevar a cabo un juicio político, ¿sí? Y obviamente tiene que ser el incumplimiento de funciones, pues cualquier otro tipo de causal, por determinarlo así, pues ya tiene un revestimiento de otro tipo, ¿no? Sea que se lleve ante los jueces, en el área civil, sea que se lleve entre el área administrativa, o sea que se lleve dentro del área penal. Sin embargo, creo yo que la resolución ayer tomada con 136 votos, en su parte pertinente, también señala quién debe remitirse todo el expediente, ¿no? Dentro de este proceso, no solo dentro de lo que pasó ayer, dentro del juicio político, sino todo el proceso que se ha levantado en la Comisión de Fiscalización. Entonces yo creo que eso es muy importante porque dentro del proceso llevado a cabo por la Comisión de Fiscalización se levantaron muchos testimonios, se levantaron mucha documentación escrita, muchas pruebas, digamos, por denominarlo así, y eso va a contribuir en la investigación que deba realizarse ante la Fiscalía General del Estado.
Abogada, en ese mismo sentido hay voces que un poco quieren restarle la importancia a este caso en la Asamblea, diciendo que si bien la censura fue por incumplimiento de funciones, el tema de la arrogación de funciones se quedaría sin piso. Lo que no sé si usted nos explica es así o no, o todo este incumplimiento de funciones con las otras causales se incluyen en una sola, que es el incumplimiento de funciones, porque el mismo asambleísta Lloret decía que no es competencia de la Asamblea anular los actos administrativos resueltos por el señor Pablo Celi, sino que eso pues le corresponde en su momento a la Administración de Justicia. Es correcto, es decir, yo considero que el incumplimiento de funciones es lo que es correcta, la decisión es correcta, más si en un documento, en una resolución de la Asamblea Nacional, puesto que la Asamblea tiene, digamos, sus competencias determinadas en la ley, es decir, no son jueces, ¿verdad? No llevan adelante una investigación penal, pero sí llevaron adelante un proceso de investigación político. Y ese proceso es el que está nutrido de muchos documentos basados en ¿qué? En 6 causales. Me explico porque tampoco podríamos decir que podía dentro del proceso de investigación aumentarse causales adicionales, es decir, tiene un revestimiento, tiene un vestido que ya está debidamente confeccionado el juicio político con las reformas que se dieron, digamos, hace un par de años. Entonces, la arrogación de funciones, efectivamente, como ustedes también lo pudieron apreciar, fue un hecho o una de las causales que tuvo una amplia, digamos, disertación y discusión dentro de la Comisión de Fiscalización. Y creo yo que ahí hay hechos muy importantes, porque Pablo Celi siempre mencionó que las acciones 913, 914 y 915 eran inexistentes, por un lado. Por otro lado, trató siempre de desvirtuar la participación no solo de Sabet Chamún, sino la mía propia dentro de la Comisión de Fiscalización, y también lo intentó hacer ayer. Y también mencionó en la Comisión de Fiscalización Pablo Celi que en el video que todo el Ecuador conoce se lo trató de coercionar. Es decir, son actos y hechos reiterativos y repetitivos que él menciona frente a pruebas no generadas por ningún funcionario, sino que por la propia Contraloría General del Estado cumpliendo procedimientos. Y hay 2 cosas muy importantes que debemos recordar, ecuatorianos. Primero, el señor Pablo Celi, cuando asume y se autoproclama Contralor subrogante y emite el acuerdo 020 el 26 de junio del 2017, a la única acción de personal que hace referencia es a la 2462. Él dice, yo he venido ejerciendo las funciones de Contralor desde hace algún tiempo, y menciona esa acción de personal. Nunca mencionó a la 843, 846, 849, que de manera con mucha argucia trata de confundir al pueblo ecuatoriano, y trató de confundir ayer a la Asamblea. Es decir, esa otra acción, 843, quedó sin efecto con la acción 913 notificada el 2 de junio del 2017, en la cual recayó su destitución. Es decir, aquí el señor Celi lo que ha tratado es de él acomodar cada una de sus versiones, considerando los hechos que nos íbamos pronunciando, las personas que participamos, digamos, en un acto administrativo fundamentado en la ley y revestido de legalidad. Entonces yo creo que el tema de la arrogación de funciones, con todo el expediente que se levantó dentro de la comisión y ayer propiamente en la sesión plenaria, se remitirá a la Fiscalía para que, con base a la resolución tomada el día de ayer, con todas las pruebas documentales que fundamentan el juicio político, obviamente se vaya analizando cada uno de los hechos, y obviamente deberán analizar la arrogación de funciones, porque él simplemente no tiene un acto administrativo que lo revista de legalidad
en esa función que desempeñó. Ahora, ese tema de la arrogación de funciones, usted nos dice, pasará a manos de la Fiscalía y tendrá que ser, no sé, un juez de qué instancia el que defina si es que Celi se arrogó o no funciones, si es que asumió la Contraloría de manera ilegal o irregular. ¿Y qué va a pasar entonces con todas sus actuaciones, doctora? Sí, bueno, ahí sí cada uno, digamos, de los que se sientan perjudicados o un tercero puede, digamos, interponer una acción civil en la cual solicita que se declare la nulidad de los actos, fundamentado en que no existe un acto administrativo como una acción de personal que lo declare como contralor subrogante. Porque otra cosa muy diferente, Alexis, es el hecho o la decisión que tomó en su momento el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ¿sí? Ese es otro hecho que no se lo puede confundir con tener un acto administrativo que usted lo legitime como un funcionario público. Es decir, yo no puedo mañana ir a sentarme o estar desempeñando una función de director en una área y mañana decir que soy la segunda o la primera autoridad, ¿sí? Entonces, cada cosa en el plano público administrativo tiene sus pasos claramente determinados en la ley y si no se los cumple, obviamente se los reputa que no han existido. Obviamente habrán voces que digan sí, pero los actos están declarados que de estas autoridades públicas están declarados que gozan de legitimidad. Sí, obviamente, gozan de legitimidad siempre y cuando usted esté revestido de esa legitimidad para actuar en uno u otro cargo. ¿Cómo queda la Contraloría General del Estado ahora, doctora? Después de la censura de quien fuese hasta hace poco su cabeza principal, ayer se decía incluso en este proceso de interpelación que se debería remitir también un pedido a la Contraloría para que realice las investigaciones del caso sobre el accionar del mismo señor Celi al interior de esta institución, pero hay que tomar en cuenta que al frente de esta institución se queda el señor Riofrío, que fue designado por el propio Celi. Sí, bueno, a mi juicio, a mi criterio muy personal, si el señor Celi no gozaba de la legitimidad y fue destituido en su momento, en el 2017, Licenia, y esto es algo que no lo menciono ahora, lo he venido, digamos, en declaraciones públicas y documentadas señalando desde el año 2017. Creo yo que tampoco existe un encargado, es decir, el señor Refrío, con todo el respeto que se merece, porque entiendo que es un funcionario de carrera de la institución, tampoco goza de legitimidad. Más aún si la acción de personal que lo revestiría de esa legitimidad fue, digamos, suscrita desde la cárcel 4. Es decir, si yo estoy privado temporalmente de la libertad, quiere decir que estoy también temporalmente limitado en mis derechos. Por lo tanto, no pude haber suscrito esa acción de personal para hacer un encargo como el hecho. Es decir, para mí la Contraloría sigue en acefalía como tal. A pesar de que en la última entrevista que tuvo el presidente Lasso con el periodista Hernández de los Pelagatos, dijera que él ha llamado al doctor Riofrío para sugerirle que revise algunos documentos sobre el tema de seguros, porque me parece a mí que esa llamada del presidente como que le da cierta legitimidad al doctor Riofrío, más allá de lo que usted señala, y estoy de acuerdo con eso, ¿no? De que fue nombrado por Celi mientras está en la cárcel detenido, investigado y demás. Entonces, en el caso de Riofrío, la opinión pública no dice nada, pero en el caso de la Defensoría del Pueblo, sí hay toda una serie y ola de críticas con respecto de las decisiones que ha adoptado el doctor Carrión. Sí, bueno, yo creería que el señor presidente en todo caso no ha sido enterado adecuadamente o no ha sido, digamos, bien informado. Bien informado con los documentos y con los hechos que realmente están sucediendo. Es decir, respeto que haya llamado al señor Riofrío, que haya hecho pública esa llamada. Sin embargo, yo creo que en el sector público, lo vuelvo a reiterar, existen pasos y hechos que deben cumplirse, son requisitos sine qua non. Si es que estos pasos no están cumplidos, pues no existen efectos o sus efectos tienen también la suerte de ser declarados nulos en todo caso.
Doctora Cobo, usted siguió de cerca este proceso, ha sido incluso parte de esta interpelación porque ha podido aportar con sus documentos y con sus testimonios. El señor Celi se quejó en varias ocasiones de que fue un juicio imparcial, de que no tuvo, que no se siguió el debido proceso en cuanto a la Asamblea Nacional, y también dijo que en el ámbito penal es víctima de una injusta y abusiva prisión preventiva. Usted que siguió el proceso en el ámbito político, ¿él sí tuvo el debido proceso? Es decir, Pablo Celi yo creo que ha tratado de hacer aquí una comedia, es decir, él ha querido posicionar, digamos, el querer ser una figura como que si desempeñara un cargo de regente del Ecuador o regente de la Contraloría General del Estado. Y creo que ya el Ecuador tiene claro que no tiene una credibilidad desde el momento en que ustedes o todo el Ecuador pudo enterarse cómo agredió cuando se lo quiso notificar con una acción de personal. Luego, obviamente, si ya digamos, nos venimos a hechos actuales, bueno, la Fiscalía para iniciar, digamos, cualquier tipo de proceso o realizar algún allanamiento, como el caso de él, es porque tiene todas las pruebas necesarias, y para pedir una prisión preventiva es porque también tiene las pruebas necesarias y cree que hay un alto riesgo de la persona, digamos, de fuga para que pida esa medida. Luego, digamos, si nos vamos por otras de las vías que es todo este proceso político como tal, digamos, yo creo que cada uno de los asambleístas ha dejado en claro que se cumplió cada uno de los pasos para llevar a cabo este proceso de juicio político. Y es más, cuando sucede el tema de que se pidió el plazo fuera del término determinado en la ley, bueno, se siguió la vía, digamos, la única vía alternativa para hacerlo, es decir, un informe con las posiciones de cada uno de los asambleístas como tal. Es decir, la Divina Comedia ha sido creada únicamente en la mente de este regente, de este ser que comandaba la fuerza oscura del mal que se llama Pablo Celi. Yo, digamos, en caso de que exista alguna violación, pues debe acudirse también a los canales, digamos, que están, ¿no? Que son la justicia como tal. Y el señor Celi parece que se olvida de algo muy importante, que ha sido una práctica sistemática desde que él tomó por asalto la Contraloría. Cuando emitían órdenes de control para un examen, muchos de ellos ya habían caducado el plazo de los 7 años, sin embargo, iniciaban las órdenes de control. Esas órdenes luego eran modificadas porque ampliaban su plazo, modificaban el contenido del examen, luego las cancelaban y luego después de un tiempo las volvían a reaperturar. Es decir, para tener en un vilo de nervios, en un vilo digamos, de persecución psicológica a los administrados. Y hay algo que llama mucho la atención, a mí por lo menos, que sucedió ayer cuando dijo que él había suscrito las delegaciones, refiriéndose al contrato con la empresa del señor Salcedo, y que esas delegaciones eran válidas y que él nunca actuó en el proceso precontractual, contractual y de ejecución de ese contrato. Sin embargo, eso es lo que principalmente observa la Contraloría en cada uno de los exámenes que realizan. Es decir, usted como primera autoridad en una institución no participa en procesos de contratación como tal porque delega de acuerdo a las cuantías, etcétera, etcétera. No hay una serie de pasos que se cumplen basados o fundamentados en la ley. Y doctora, eso es lo que principalmente le observan. Doctora, yo quiero hacerle una pregunta para ver si es que a usted, que siguió de cerca, mucho más de cerca que nosotros incluso, porque como decía Licenia, usted fue una de los comparecientes durante el proceso de trámite de este juicio político en la comisión liderada por el señor Villavicencio. No sé si le quedó la misma impresión que a mí o que a muchos lo ocurrido ayer en el pleno de la Asamblea. Celi tenía que ir y presentar sus descargos, es decir, tenía que responder a todas las acusaciones que los legisladores interpelantes le formularon, pero Celi, como usted bien dijo en la parte introductoria de la entrevista, se dedicó a insultar, en algunos tramos además, de forma bastante burlona, se dedicó a insultar a los legisladores,
y en específico a una tienda política, aunque después de pasada les dio a los cristianos también, ¿no? Que les dijo que son lo mismo que el correísmo. Lo más increíble, a su antes aliado, el presidente Moreno, lo calificó de un gobierno inepto. Un gobierno inepto. Pero a mí me dio la impresión de que, como usted bien decía, Celi se dedicó a armar una comedia, un show del proceso de ayer, y no respondió a los temas de fondo, no respondió sobre los desvanecimientos de las glosas, no respondió también sobre la emisión de glosas que no tienen justificación. Es decir, no hubo una respuesta contundente en su defensa, más allá que el puro ataque. ¿O es solo mi impresión? No sé si a usted le dejó también esa misma impresión. Es la misma impresión, Alexis, Licenia. De hecho, digamos, algunas de las expresiones que mencionó, pigmeo mental, ¿no? Y así muchas otras frases que mencionó. Es decir, cuando usted se ve acorralado, no tiene fundamento, no tiene razón, no tiene sentido común, el único pigmeo mental sin ese sentido común fue ayer el propio señor Pablo Celi, ¿sí? Porque cada una de las cosas que señaló era su actuación magistral. Es decir, era el capítulo final de una telenovela, de la vía sin salida como tal. Entonces, creo yo que esos ataques, obviamente, que realizó, sí, a una tendencia en particular, a los asambleístas interpelantes, y descalificó a muchas de las personas que participaron también en la comisión de fiscalización, y quedó claro para todo el Ecuador, y por eso creo yo los 136 votos ayer de censura, es porque definitivamente cada una de las cosas, de las causales investigadas y que ayer fueron materia en la plenaria de discusión, no fueron, digamos, desvanecidas en su comparecencia, con sus dichos, ¿sí? Entonces, esta suerte reiterativa por 4 y un poquito más de años, en el cual él vino siendo el actor principal de las persecuciones a la mayoría de ecuatorianos que han desempeñado una función pública, se cayó el día de ayer. No tuvo el sustento para él decir: yo actué fundamentado, yo actué en base a estos procedimientos. Simplemente se dedicó a repetir que la Contraloría tiene un procedimiento, tiene pasos debidamente determinados, que tiene un sistema, que nadie puede pasarse por encima del sistema, que los jefes de equipo son los que determinan en un principio y que al final va al Contralor General del Estado. Pero si eso es todo lo que se atropelló y se ha atropellado durante su cargo. Entonces creo yo que el sentido común de todos los ecuatorianos ha sacado su propia conclusión en este caso. ¿Usted se siente satisfecha con este desenlace, abogada Cobo? Es decir, Licenia, yo creo que, como lo he dicho, no solo como mujer, sino como madre soltera y como jefa de familia, lo que viví y lo que vivió Sabet Chamún en 4 años, en esta ocasión se nos ha permitido contar de manera, digamos, pública, contar a todo el Ecuador lo que realmente pasó. Entonces sí, es un paso que se ha cumplido. Creo yo que en este debido proceso que debe de cumplirse, falta mucho más, Licenia, es decir, lo que afrontamos no solo las mujeres, sino ciudadanos, exfuncionarios públicos, y eso conlleva también el sufrimiento de familias. Es decir, este personaje oscuro, estas personas que son enviados del mal, no pueden repetir, no pueden volver a ejercer funciones públicas, porque le hacen daño, porque ellos maniobran para ser los únicos, ellos sí, los que manejan las redes y a los títeres, como lo hizo el señor Celi en la Contraloría General del Estado, con el grupo, digamos, que fue quienes los acompañó, como Valentina Zárate, como el señor Daniel Fernández de Córdoba Arteaga, que bueno, ya no trabaja en la Contraloría, como la propia Michelle Cedeño, y otros funcionarios más que aún trabajan, y otros funcionarios que ya no trabajan. Es decir, la depuración de la Contraloría ni siquiera ha iniciado, y esperemos que no se repita este tipo de personajes oscuros en ninguna función pública en el país. Usted ha dicho, solo para cerrar, permítame Alexis, usted ha dicho que este es un primer paso, abogada Cobo,
En el ámbito penal, ¿cuál debería ser el desenlace del señor Celi, con toda la documentación, con toda la aportación incluso de la asistencia penal internacional desde los Estados Unidos, con todo lo que se conoce, los testimonios, con todas estas evidencias? ¿Cuál debería ser el desenlace en el ámbito penal? Sí, bueno, obviamente el proceso tiene que continuar, ¿no? Sus pasos está determinado en el COIP, que es lo que debe continuar, y esperamos, Licenia, a todos los ecuatorianos, que realmente con todas las pruebas aportadas por su propio sobrino, es decir, ¿cómo se puede decir que es alguien muy lejano cuando Sabet Chamún mencionó que la primera persona en llegar el 2 de junio del 2017 fue el propio sobrino del señor Celi? Es decir, más todas las pruebas que existen en el caso de Las Torres, el pueblo ecuatoriano espera que realmente dentro de los plazos que determina la ley se cumpla y veamos una resolución cumpliendo el debido proceso, Licenia. Eso sí, lo que no cumplió Pablo Celi, lo que no hizo Pablo Celi en su administración, nosotros como ecuatorianos, yo como persona de bien, deseo que él tenga un debido proceso, pero que se llegue a concluir ese proceso penal. Y bueno, seguramente vendrán otro tipo de procesos en el área contenciosa, en el área civil, los cuales pues también deberán seguir su línea marcada o fundamentados en la ley. Yo le quería preguntar, y brevísimo, doctora, ¿qué expectativas tiene usted con respecto del proceso de selección que tiene que hacer el Consejo de Participación para elegir al nuevo Contralor o Contralora? ¿Qué debería incluir ese concurso para no volver a repetir incluso lo que pasó con Polit, ¿no? Que yo no le pongo las manos al fuego por nadie, ni por Polit, ni por Celi, ni por nadie. Entonces, ¿qué hacer para que el concurso sea lo suficientemente transparente para no repetir el mismo formato del Consejo Transitorio de Trujillo o del Consejo del Correísmo? Alexis, es muy sencillo, es decir, aquí no hace falta reformar leyes, inventarse el agua tibia, volver a reformar queriendo interponer que se hagan exámenes psicológicos, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente que se respete y no se manoseen los procesos. Es decir, en el país en general no hace falta para muchas cosas nuevas leyes, simplemente que se respete lo que está determinado y que esos requisitos se respete quienes vayan a participar y los cumplan, sean los que pasen a las diferentes fases del proceso como tal. Lo único que hace falta es que no se manosee ningún concurso, ningún proceso, y que realmente los conocimientos, digamos, y cada uno de los requisitos que se determinan se cumplan, sin manoseos. Eso es lo que yo creo que hace falta. ¿Usted cree, abogada Cobo, para finalizar, que como muchas personas piensan que si no hubiese existido esta presión por parte de autoridades estadounidenses, una vez que se sentenció y se siguió un proceso allá al sobrino del señor Pablo Celi, hubiésemos llegado a este día? Por supuesto que no llegábamos. Es decir, una verdad contada del 2017, Licenia, una persona condenada, personas perseguidas, bueno, en mi caso efectivamente mi derecho a la inocencia fue ratificado, pero no hubiésemos llegado si no hubiese pasado ese hecho. Imposible en este país. Muchísimas gracias. Muy gentil, doctora. Queda una pregunta pendiente ahí para la próxima. Igual. Okay. ¿Cuál espacio de noticias le gusta más? ¿Los de la costa o los de la sierra? Le iba a preguntar. No me responda. Muy amable. Bueno, donde existen buenos periodistas como ustedes, por supuesto. Así que muchas gracias por el espacio. Me hizo sonrojar, Alexis. Así soy a veces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Suerte a la abogada, la doctora Ligia Cobo, que ha estado con nosotros. 8:05, una pausa y ya regresamos.